Cuarto episodio. En videos anteriores creamos a nuestro personaje, le pusimos huesos, lo animamos con Inverse Kinematics, vimos cómo hacer saltos y desplazarse y vimos qué son colliders y rigid bodies. En este video vamos a hacer que el personaje se gire, que la cámara siga al personaje de dos maneras, con código propio y con Cinemachine, y hacer fondos en capas logrando un efecto parallax. Y por último, poner algunos obstáculos en el camino. Mi nombre es Damián González y estoy haciendo un videojuego que se llama Pipa's Journey o El Viaje de Pipa, cuyo demo va a ser lanzado a fines de este año, y si no lo hiciste, suscríbete al canal para apoyar la industria independiente del videojuego. Voy a intentar mantener este video breve, el anterior duró como 40 minutos y no es la idea es hacerlo bien breve. Como dijo mi abuelo, allá por 1954, o quizás fue 1900. En honor a nuestro suscriptor número 100, Luis Méndez, nuestro personaje se va a llamar Luisito Grimes. Empecemos con una carencia muy obvia que tiene el juego, y es que nuestro personaje únicamente mira a la derecha todo el tiempo. Vamos a hacer que pueda girarse. Es muy simple. Como siempre, antes de hacer nada, pensemos. ¿Cómo hacer que se gire? Y más importante, ¿cuál es la lógica? Uno podría decir, y esto lo he escuchado bastante y lo he visto programado así, que si está mirando a la derecha y aprieto a la izquierda, se gire. Y si está mirando a la izquierda y aprieto a la derecha, se gire. Pero hay algo que está de más. No importa a dónde esté mirando en el momento. Si aprieto a la derecha, mira a la derecha. Si aprieto a la izquierda, mira a la izquierda. Es mucho más simple y más lógico así. Entonces, volvamos al código, tal cual lo dejamos. ¿Recuerdan esta variable movX que lee el eje horizontal? GetAxis horizontal. Esto va a dar un número que va a ser entre -1 cuando sea izquierda y 1 cuando sea derecha. Entonces, si movX es menor a 0, es porque estoy apretando a la izquierda. Entonces, si movX es menor a 0, bien, esa parte ya está. Vamos a la otra. Si aprieto a la izquierda, ¿qué? ¿Cómo hago para girarme? Fíjense esto, vayamos al inspector. Lo voy a agrandar bastante. En Transform está el Scale, que es un vector 3, son 3 números. ¿Qué pasa si yo agrando este número? Se ensancha. Pero ¿qué pasa si lo reduzco cada vez más y más y más y más hasta que se acerca a 0 y desaparece? Pero si sigo, se empieza a dar vuelta. De forma que si pongo -1, va a mirar a la izquierda, y si pongo 1, va a mirar a la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces recordemos que esto está dentro de Transform, está la escala, que es un vector 3 con 3 números. Y el valor X, que es el primero, lo vamos a setear a -1 cuando aprieta a la izquierda. Vamos al código y vamos a hacer exactamente lo que dijimos. Transform.local scale, y fíjense que me sugiere que esto es un vector 3. Va a ser un nuevo vector 3 y dijimos que va a ser -1, 1, 1. Que es exactamente lo que dice acá. -1, 1, 1. Perfecto, y ahora mirar a la derecha. Duplico esta línea y digo, si movimiento X es mayor a 0, o sea, si aprieto a la derecha, con el teclado, joystick, lo que sea, esto va a ser 1, 1, 1. Guardamos, compila, ponemos play, y ahí funciona perfectamente. Segundo tema. Este también es un problema bastante obvio cuando jugamos a este juego tal cual está. Y es que, por ejemplo, voy a estirar este segundo bloque bastante. Y vemos que cuando me voy muy a la derecha, la cámara no me sigue. Es como si hago esto. Y sí, obvio, la cámara no me sigue porque está ahí, quieta. Para hablar de cámaras, qué mejor ejemplo que esta cámara que me está filmando ahora mismo. Que ustedes no la ven, pero saben que están ahí. Este personaje, por ejemplo, está a la misma altura que la cámara, tiene el mismo valor y también está a la misma distancia de la pared, que esto sería el eje X. Y sin embargo no están en el mismo lugar, está a unos 20 centímetros, es obvio, sé que es obvio, pero piénsenlo como si ustedes fueran una cámara. La distancia que hay entre esto y esto está en el eje Z, que son unos 20 centímetros, casi tiro todo. Y es que así funcionan los juegos, aunque acá estemos en un espacio 2D, internamente estamos en un espacio en 3D, donde la cámara está más adelante que el personaje.
Y esto les va a volar la cabeza, miren. Me alejo un poquito y aprieto este botón. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y esto que ven acá atrás es la cámara. Y fíjense que si yo muevo la cámara, me muestra en el preview lo que va a tomar. Incluso la puedo acercar la cámara y alejar, subir y bajar, etc. Fíjense cómo todo nuestro juego está como en un papel en 2D, pero internamente tenemos una cámara 3D que nos está tomando. Entonces, una forma muy simple y muy primitiva, porque así es como se hacían los primeros juegos en 2D, es hacer que la cámara tenga siempre el mismo valor X e Y que el personaje, pero diferente valor Z. Como si el personaje tuviera un selfie stick todo el tiempo. Entonces, cuando se mueve, la cámara se mueve exactamente en la misma posición, pero más hacia adelante. Hacerlo sería muy simple. Si vamos a la cámara, vamos a ver que también tiene un transform con una posición, con sus tres valores X y Z, es decir, un vector 3. Y lo que tenemos que hacer es coincidir este X con transform position X del personaje. Y de la cámara transform position Y va a ser el mismo que el personaje transform position Y. Y es exactamente lo que vamos a escribir. Esto fue girarse. Y ahora vamos a hacer movimiento de cámara. Por suerte la cámara no hace falta referenciarla, ya está. Y es camera.main. Y dijimos transform position. Y fíjense cómo sugiere que es un vector 3. Transform position va a ser directamente, podemos acá operar con vectores. Es decir, es el mismo que transform, o sea, yo.position. Y esto va a ser exactamente la misma posición que la cámara. Pero esto es como si la cámara estuviera en el mismo lugar que el personaje. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle un vector 3 con la profundidad, con el selfie stick, digamos. Entonces le vamos a sumar un nuevo vector 3 de 0, 0, menos 20. Que es lo mismo que decir menos 20. Se puede operar con vectores de esta manera, como si fueran números. Guardamos y ponemos play. Bien, hace falta a la cámara ponerle un field of view mayor, digamos 140. Y fíjense cómo la cámara me va a seguir todo el tiempo. Esto no es muy elegante, pero funciona. Cada mínimo movimiento que yo haga, aún para respirar, la cámara me va a seguir. Voy a proponer dos soluciones mejores. Una manual con código propio y otra usando Cinemachine. Primer método. La idea sería que en vez de que la cámara vaya exactamente al mismo lugar, es que intente ir ahí, pero un poco tarde, como con cierta pereza, ¿no? En términos de programación sería ver dónde está la cámara, ver dónde debería estar y que dé un paso hacia ese lugar en un, por ejemplo, 5%. Para hacerlo más claro, voy a hacerlo con un 50%. Si mi cámara está acá y debería estar acá, y yo me acerco un 50%, luego calculo la diferencia y voy un 50%, 50%, o sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Lo que se va a lograr es un efecto como de enlentecimiento a medida que me acerco. Y eso lo va a hacer más suave. Entonces, vamos a tener un vector 3 que diga dónde estoy. Y esto va a ser exactamente la posición de la cámara. Y un vector 3 que se va a llamar donde quiero ir. Y esto va a ser el lugar a donde tiene que ir. Entonces, antes teníamos el equivalente a esto. Voy donde quiero ir y listo. Lo que vamos a hacer ahora es, de donde estoy, le va a sumar el 5% de la diferencia. Entonces le va a sumar de la diferencia por 0,05. Y una F para indicar que es un float. Vamos a probarlo. Y ahí vemos como la cámara me sigue, pero no tan bruscamente, ¿no? Como con cierta pereza, como decíamos. Este número, 5%, es el nivel de pereza.
Esto se llama damping, es decir, cuánto se atenúa. Una aclaración, Unity o C#, no sé bien cuál, ya tiene algo que hace esta cuenta por nosotros, que se llama Linear Interpolation, o abreviado LERP. Esto es exactamente lo mismo que usar esa función de vector 3, LERP, y acá nos va a pedir el primer valor, el segundo valor, y un número finalmente que, si es 0, va a ser el primer término. Si es 1, va a ser el segundo. Y si es un número entre 0 y 1, va a ir entre uno y otro. Y ya esto sería justamente .05, que es la pereza de la cámara. Esto debería funcionar exactamente igual. Otra aclaración muy importante. Siempre que movamos algo manualmente, y ese movimiento dependa del tiempo, como en este caso, hay que pensar que una computadora más rápida lo va a mover más rápido, porque este método update se va a llamar tantas veces como pueda. ¿Ubican el término FPS, frames por segundo? Bueno, es la cantidad de veces que va a llamar a este método update por segundo. Pueden ser 20 en una computadora muy lenta o en un juego muy pesado, o pueden ser 1000. Entonces lo que conviene hacer es sacar esto y llevarlo al método Fixed Update, que es un método que nos garantiza que se va a llamar siempre 50 veces por segundo. Siempre, aunque sea una computadora lentísima o un juego pesadísimo, siempre 50 veces. Aun cuando tengamos un FPS, lo que va a pasar es que va a llamar una vez al método update y luego va a llamar 50 veces seguidas al método Fixed Update, para asegurarnos que siempre va a ser 50 veces por segundo. Bueno, repasemos. Recién dije, voy a proponer dos soluciones mejores. Una manual con código propio, y este es el segundo método automático, entonces voy a borrar todo lo que hicimos, y vamos a instalar un componente que ya viene con Unity, que se llama CineMachine. Vamos a ir a Windows, Package Manager, y vamos a buscar CineMachine. Recuerden, si no lo ven, elijan esta tercera opción. Instalamos, y vean cómo luego de instalar va a aparecer un nuevo menú acá arriba que va a decir CineMachine. Perfecto, entonces ahora vamos a CineMachine y agregamos una nueva cámara 2D. Lo que vamos a ver es que nos agregó un nuevo objeto que se llama VirtualCam 1, que tiene una variable que se llama follow, que nos pide un transform. Lo que vamos a hacer es arrastrar a Luisito Grimes a el slot de follow, y ya vemos cómo la cámara está tomando al personaje. Voy a separar el juego de la escena para que puedan ver lo que estoy haciendo. Y como hicimos antes, en la virtual cámara vamos a alejar, agrandar el field of view. Y si ponemos play, vemos cómo, así de simple, ya funciona igual que antes. Nada mal. Ahora, hay mucho más CineMachine para ver y para investigar. Recomiendo que se pongan a investigar todo lo que tiene. Pero veamos un par de cositas más. Por ejemplo, activemos esta opción que dice Game Window Guides. Y vemos que hay dos zonas pintadas. Vamos a ver ahora lo que es la Dead Zone. No, la Dead Zone es buena. Vamos a darle un alto y un ancho. Y vemos como ahora hay tres zonas. Básicamente esto es, en la zona del centro, en la que no tiene color, mientras el personaje se mueva en esa zona, la cámara no se va a inmutar, no va a hacer ningún cambio. Únicamente se va a mover cuando lleguemos a la zona central. Lo mismo hacia arriba con la altura, se puede definir independientemente, se puede achicar bastante, y ahora cuando yo salte, levemente se va a mover hacia arriba. Y por último quiero que veamos el Look Ahead. Si ponemos un tiempo de Look Ahead, lo que va a hacer esto es que la cámara se va a adelantar a nuestro posible movimiento, y vean ese punto amarillo que está acá. Vean cómo ese punto va a activar la zona central y va a hacer que la cámara se mueva, aun cuando nosotros no hayamos tocado esa zona. De nuevo, hay un montón para ver acá, sugiero que se sienten y prueben y jueguen con esto, es muy divertido. Pero como ya dije, no quiero extender demasiado este video. Bien, siguiente tema.
Otro problema obvio que tenemos en este juego es que tenemos un hermoso fondo azul que tiene menos gralla que Schwarzenegger. Man, don't bullshit me. Entonces, vamos a ponernos artísticos. Vamos a hacer fondos dibujados, pero no únicamente una imagen de fondo, sino varias capas. Si bien nuestro juego está en 2D, vamos a simular un efecto en 3D. Esto se llama parallax, un efecto parallax. Estamos haciendo un juego de zombies, así que pensemos, ¿por dónde puede caminar el personaje que haya zombies? Se me vienen a la cabeza varias series y películas de zombies, en donde los personajes caminan por la calle y de fondo hay casas y escuelas. Pero vos en tu casa podés imaginar lo que quieras, es tu juego, tiene que ser único, tiene que ser especial. A mí se me ocurre una capa de casas y de fondo una capa de edificios. Vamos a dibujarlo. Aquí lo tenemos. Pero ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo hacer este efecto parallax de que las capas se muevan a distinta velocidad? Lo que hacen muchos, lo he visto muchas veces programado así, es hacer por código que las capas se muevan a distinta velocidad, lo que acabo de decir. Pero no es más fácil y más elegante simular este efecto 3D en un juego 2D simplemente usando la tercera dimensión. Es decir, como veíamos antes, así como la cámara está en un plano más anterior que los dibujos, los fondos pueden estar más atrás, físicamente más atrás. Ahora, atención con esto, si ustedes están usando Cinemachine, que es la segunda opción que vimos, van a ver que automáticamente el tipo de cámara cambió a perspectiva. Eso significa que realmente cuando yo ponga más atrás algo, se va a ver más chico o más grande cuando está más adelante. Pero si no usan Cinemachine, probablemente al ser un proyecto en 2D les haya quedado una cámara de tipo ortográfica, que suena mal, pero simplemente lo que va a hacer es ignorar el valor Z de las cosas, va a dibujar todo al mismo tamaño. Si les interesa el tema, pueden buscar más información buscando sobre tipos de proyección o modos de proyección en 2D. Bien, entonces lo que vamos a hacer es nuestro fondo de casas, arrastrarlo a la escena. Un momento voy a poner vista en 3D. Y lo que vamos a hacer es, a este fondo de casas le vamos a dar un valor Z positivo, o sea, mayor al que tiene. Y vemos como tanto en la escena como en el juego se va poniendo más atrás. Probablemente tenga que escalar el dibujo para que sea un poco más grande. Voy a sacar los bloques provisorios que pusimos antes, ya no nos hacen falta. Ahora, al sacar los pisos, también sacamos los colliders que habían en esos pisos. Y ahora si ponemos play, el personaje se va a caer. Entonces, elijamos las casas y agreguemos el componente Box Collider 2D. Nos va a poner un collider enorme, porque es todo el dibujo. Lo que vamos a hacer es editar el collider y ponerlo únicamente dentro de lo que sería la calle, o sea, la parte gris. Ponemos play y vamos a ver cómo el personaje va a rebotar en la parte gris. Ahí está. Pero sigue cayendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque falta aclarar que este fondo de casas en realidad tiene un layer piso, como vimos en el video pasado. Para que sepa que ese collider corresponde al piso y ahí va a dejar la animación de saltar. Bien, vean cómo está dibujando al personaje por atrás de las casas, aun cuando el personaje está entre la cámara y las casas. Eso es porque en las casas conviene poner un order in layer negativo, por ejemplo -1, y ahí se va moviendo bastante bien. Nos quedó un poco chico todo, así que vamos a ir a la cámara virtual y vamos a achicar el field of view. Por ejemplo a 137, ahí se ve bien y se va viendo mucho mejor. Podemos destildar este Game Window Guys para que no se vean estas guías. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos recién con los fondos de los edificios, que solo hice 4 porque me dio un poco de
pereza, por no decir otra cosa. Bueno, esta es nuestra capa de edificios lejanos. Hay que probar las relaciones entre la escala de los fondos y la distancia que tengan. Porque los edificios se van a ver más grandes mientras mayor escala tengan, pero también mientras más cerca estén. La diferencia es la velocidad con la que se van a mover respecto a las capas más frontales. Eso hay que probarlo. Bien, y por último, otra cosa que queda muy bien es hacer una capa, pero no más atrás, sino más adelante del personaje, entre la cámara y el personaje. ¿Pero no va a tapar al personaje? Sí, lo va a tapar, pero si la capa es sutil, se va a ver muy bien. Entonces, vuelvo a Photoshop o GIMP y voy a hacer un recorte de la capa de casas, únicamente algunos postes de luz y árboles. Y también lo que voy a hacer es ponerle un poco de desenfoque gaussiano. Eso es opcional, es para que se vea más difuso. Lo guardo en la carpeta del proyecto y una vez en el proyecto lo arrastro a la escena. Y a esta capa cercana voy a ponerla en 000 para poder verla. Le pongo una escala y ahí se va viendo un poco. Y ahora la posiciono a donde quiera. Siempre con un valor Z mayor. Y el order in layer tiene que ser un número positivo para que tape a todo lo que está atrás. Yo creo que puede ser más grande todavía. Algo así, y un poco más arriba. Más grande todavía y más arriba. Y esta capa cercana, como se va a mover muy rápido, lo que va a haber que hacer es duplicarla varias veces. Voy a sacar las otras capas para poder ver bien. Decía duplicarla y moverla varias veces. Bien, y siempre que trabajamos con varias capas y profundidades y tamaños, lo que conviene hacer cada tanto es tildar esta opción en Game de Maximize on Play, darle play y ver cómo se ve en pantalla completa el juego. A veces no nos damos cuenta, pero este árbol puede quedar cortado abajo o algo parecido. Está un poco grande todo, pero yo creo que va quedando bastante bien. Ahora, el fondo no hace falta que tenga ese color. Podemos ir a la cámara y vamos a ver que hay una opción de background, una variable, que se puede cambiar el color. Y quizá convenga hacer un color de cielo un poco más normal, digamos. Bien, y último tema, finalmente vamos a poner algún obstáculo en la calle para que Luisito tenga que saltar. Vamos a hacer, por ejemplo, una piedra. Aquí está. Vamos a la escena y la arrastramos. La piedra la ubicamos donde queremos. Y le vamos a poner un Box Collider 2D. La vamos a ajustar. Y no olvidar a la piedra ponerle un layer piso, para que se pueda parar sobre ella. Entonces la probamos. El personaje choca contra la piedra, pero la puede saltar y caerse. Bien. ¿Y si fuera un auto? Aquí lo tenemos. Arrastramos a la escena. Nos queda un poco chico. Le ponemos más escala. Y acá lo que podemos hacer es, como el techo tiene una altura y el capó tiene otra altura, podemos usar varios colliders. Bien, ¿y qué pasa con la bajada esta que va en diagonal? Un collider no puede estar inclinado. Entonces lo que podemos hacer es un objeto que esté dentro del auto para que tenga su misma posición. Hacemos un create empty y a este objeto le vamos a agregar un componente Box Collider 2D. Está muy chiquito el collider, pero el truco es que si a este objeto lo rotamos, como tiene un transform se puede rotar, rotamos este objeto y ahora lo ubicamos donde queremos. Ahora a los dos objetos le vamos a poner layer piso, ponemos que sí a todos los hijos. Por último recuerden, como es un juego en 2D,
No importa si el collider está un poco más abajo de lo que tiene que ser. Por ejemplo, acá en el capó del auto, convendría que esté más bajo. Porque si los pies quedan por acá, no es problema, porque parece que el auto sigue un poco más para atrás. Pero sí sería muy extraño que el personaje pise el vacío, el aire. Conviene que esté un poco más abajo. Ponemos play. Lo probamos. Bueno, yo creo que está muy bien. Puede mejorar, lo vamos a ir refinando en los próximos episodios. Pero bueno, este fue el cuarto episodio. En el siguiente, el sábado que viene, por fin llegan los zombies. Lo vamos a dibujar, le vamos a poner huesos, le vamos a poner inverse kinematics, así como hicimos en el episodio 1 con Luisito. Lo vamos a hacer con los zombies ahora. Le vamos a poner animaciones y luego empieza el comportamiento de los zombies, la inteligencia artificial. Vienen las armas, los disparos, las explosiones, la energía, la muerte, agarrar cosas, cambiar de armas, todo eso, pero bueno, poco a poco. Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias.